¿Quién es el nuevo Papa? León XIV, Robert Francis Prevost. El nuevo Papa, elegido el 8 de mayo de 2025, es Robert Francis Prevost, quien adoptó el nombre de León XIV al ser elegido como el Papa número 267 de la Iglesia Católica. Su elección marca varios hitos históricos en el contexto del catolicismo mundial. Origen y antecedentes personales. Nacimiento. Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Familia. Su madre, Mildred Martínez, es de ascendencia española y su padre, de origen francés. Tiene vínculos con España. Su bisabuelo, Víctor Prevost, tuvo un papel importante en Huelva, donde fue director de la Société Française de Pirite de Huelva y participó en la fundación del Colegio Molière, de inspiración laica y republicana. Este trasfondo cultural europeo-latino da una identidad interesante a su figura. Un papa con profundas raíces en América, pero con un puente claro hacia Europa y América Latina. Formación y primeros años de servicio religioso de León XIV. Robert Francis Prevost, hoy conocido como el Papa León XIV, forjó su camino hacia el papado a través de una vida profundamente marcada por el servicio pastoral, la vida comunitaria y la dedicación a los más vulnerables. Su vocación religiosa tomó forma desde muy joven, creciendo en un entorno católico en Chicago, en una familia de raíces multiculturales, españolas por parte materna y francesas por parte paterna, que sin duda enriquecieron su sensibilidad hacia distintas realidades humanas y culturales. Atraído por el carisma de San Agustín, ingresó a la Orden de San Agustín, donde encontró un equilibrio entre vida intelectual, espiritualidad interior y compromiso pastoral. Su formación teológica fue rigurosa. Estudió filosofía y teología tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que le dio una base doctrinal sólida, pero abierta al diálogo cultural y social. Fue ordenado sacerdote en 1982, en una ceremonia que marcó el inicio de una vida marcada por el equilibrio entre el estudio, la contemplación y la acción. Misión en Perú. Poco después de su ordenación, Prevost fue enviado como misionero a Perú. Allí se convirtió en un referente pastoral en la región de Chiclayo, al norte del país. No fue un visitante ocasional, sino un verdadero hijo adoptivo de esas tierras. Vivió años compartiendo la vida cotidiana de comunidades que enfrentaban pobreza, exclusión y olvido. Aprendió a hablar con el pueblo, a caminar a su ritmo, a atender no solo sus necesidades espirituales, sino también sus angustias sociales. Se hizo conocido por su cercanía sencilla y por su firme compromiso con la justicia social, acompañando a comunidades rurales y urbanas donde la presencia del Estado era casi inexistente. Su experiencia en Perú dejó una huella indeleble, tanto en él como en quienes lo conocieron. No era un clérigo distante, sino un pastor que vivía con la gente. Esta etapa moldeó profundamente su visión de iglesia, una iglesia que no espera ser buscada, sino que va al encuentro, que no impone, sino que escucha, que no condena, sino que consuela. En 2001, tras años de trabajo misionero y comunitario, fue elegido superior general de la Orden de San Agustín, cargo que ocupó durante 12 años. Esta elección fue un reconocimiento no solo a su capacidad organizativa, sino también a su espiritualidad práctica y su visión pastoral global. Desde Roma, donde residió como parte de sus responsabilidades, recorrió el mundo visitando comunidades agustinas en África, Asia, Europa y América. Estas giras no fueron protocolares. En cada visita buscaba comprender las realidades locales, escuchar a sus hermanos y hermanas de comunidad y fortalecer los lazos entre la vida religiosa y el pueblo. Durante su periodo como superior general, estrechó lazos también con España, país con el que tenía conexiones familiares y espirituales. Viajó en varias ocasiones a ciudades como Madrid, Valladolid y Salamanca, manteniendo un contacto cercano con instituciones educativas y religiosas agustinas. Así,
Antes de ser siquiera considerado candidato al papado, Robert Prevost ya había vivido una vida profundamente dedicada a los principios fundamentales de la Iglesia: cercanía, servicio, comunidad y fe encarnada. Esta trayectoria no fue la de un burócrata de la curia romana, sino la de un pastor que conocía tanto el corazón del Evangelio como el rostro concreto de los pueblos que lo viven. Tras finalizar su mandato como superior general de los agustinos en 2013, Robert Francis Prevost regresó temporalmente a Perú, donde su labor como misionero aún era recordada con afecto. Sin embargo, su perfil pastoral y su experiencia en liderazgo eclesial internacional no pasaron desapercibidos en Roma. En 2014, el Papa Francisco, quien ya comenzaba a delinear una nueva etapa de apertura, sencillez y enfoque hacia las periferias, lo nombró obispo de Chiclayo, la misma región peruana donde había trabajado durante años como misionero. Este gesto fue más que una designación administrativa. Fue un reconocimiento al tipo de liderazgo pastoral que Francisco deseaba fomentar en toda la Iglesia. Como obispo, Prevost se destacó por mantener los pies en la tierra. A pesar del nuevo cargo, continuó visitando zonas rurales, celebrando misas en pequeñas capillas improvisadas, acompañando a familias campesinas y manteniendo una relación directa con los fieles. Su figura era la de un obispo sin pretensiones, profundamente accesible, cuyo despacho estaba más en las calles que en los salones episcopales. Esta etapa fortaleció aún más su identidad como pastor cercano al pueblo, una imagen que contrastaba, positivamente, con ciertos modelos más clericales que aún persistían en sectores de la Iglesia. La confianza que el Papa Francisco depositó en él se consolidó cuando, en 2023, lo llamó de vuelta a Roma para asumir uno de los cargos más delicados y estratégicos del Vaticano: prefecto del dicasterio para los obispos. Este puesto lo colocó al frente del organismo responsable de la selección y nombramiento de todos los obispos del mundo, una responsabilidad de enorme peso dentro de la Iglesia Católica. No solo debía evaluar perfiles espirituales y teológicos, sino también analizar el contexto sociocultural de cada región y elegir pastores que pudieran responder con sensibilidad y sabiduría a las necesidades de su pueblo. Desde ese lugar, Prevost se convirtió en una de las voces más influyentes en la configuración del futuro episcopado mundial. Su estilo de liderazgo fue discreto, pero firme. Se rodeó de equipos que priorizaban la escucha y el discernimiento. En los pasillos del Vaticano se empezó a hablar de él no como un político eclesiástico, sino como un hombre de gobierno con alma de pastor. Esta combinación, capacidad de gestión, experiencia misionera y visión pastoral, lo posicionó como una figura clave en la curia romana. Su nombre comenzó a sonar con más fuerza en los círculos eclesiales internacionales, especialmente entre los cardenales que veían en él una continuidad natural del proyecto de Francisco, pero también una nueva etapa, la de consolidar los cambios iniciados, con un tono menos reformista, pero más estructurado. Todo esto cobró especial relevancia tras la muerte del Papa Francisco, el 21 de abril de 2025. Su fallecimiento dejó un vacío inmenso, tanto espiritual como simbólico. La Iglesia, entonces, miró hacia el colegio cardenalicio en busca de una figura que no solo entendiera el momento histórico, sino que estuviera preparada para consolidar un puente entre la tradición y los nuevos desafíos globales. El cónclave, que comenzó el 7 de mayo, fue breve pero intenso. Tras 4 votaciones, el 8 de mayo, el humo blanco anunció al mundo que había un nuevo pontífice. Cuando el cardenal protodiácono apareció en el balcón de San Pedro y pronunció el tradicional Habemus Papam, millones escucharon por primera vez el nombre de León XIV, el nuevo papa elegido por sus hermanos cardenales. Así culminó el ascenso de un hombre que nunca pareció buscar poder, pero que caminó con coherencia una vida de servicio, y cuya trayectoria encarnó lo que hoy la Iglesia más necesita: cercanía, humildad, experiencia
y una fe profundamente vivida entre la gente. El significado profundo de la elección de León XIV como Papa, la elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV, no fue simplemente la designación de un nuevo líder espiritual para más de 1.000 millones de católicos. Fue un mensaje, un signo elocuente de hacia dónde quiere caminar la Iglesia en los años venideros. Cada elección papal es, en cierta forma, una respuesta a las heridas, tensiones y esperanzas del mundo y de la Iglesia. Y en este caso, el perfil del nuevo pontífice habla con claridad. Lo primero que resalta es su nacionalidad. Por primera vez en la historia, un hombre nacido en Estados Unidos se sienta en la cátedra de Pedro. En un país donde el catolicismo ha sido históricamente una minoría entre diversas corrientes cristianas y donde la religión convive con un potente secularismo, este hecho tiene un enorme valor simbólico. Representa un reconocimiento al dinamismo de la Iglesia en Norteamérica, marcada por la diversidad cultural, especialmente por el crecimiento de las comunidades latinas que han revitalizado la fe católica en muchas diócesis estadounidenses. León XIV encarna esa fusión, un hijo del norte con alma latinoamericana, forjado tanto en las calles de Chicago como en los caminos polvorientos de Perú. Pero el mensaje va más allá de los límites geográficos. La elección de un papa agustino, por primera vez en la historia, también tiene un profundo significado. La espiritualidad agustiniana, centrada en la interioridad, la comunidad y la búsqueda de la verdad a través del amor, ofrece una brújula espiritual poderosa en tiempos donde la Iglesia enfrenta desafíos internos, crisis de fe, tensiones doctrinales, escándalos, y externos, individualismo, polarización, indiferencia religiosa. San Agustín, cuya vida fue un viaje dramático desde la confusión hasta la conversión, es un modelo especialmente pertinente para una Iglesia que busca reencontrarse con su centro. Y León XIV parece querer proponer ese camino, mirar hacia adentro no para encerrarse, sino para salir con mayor autenticidad al encuentro del mundo. Por otro lado, la elección de León XIV también es vista como una continuidad serena del legado de Francisco. Ambos comparten una visión de Iglesia pobre para los pobres, cercana a los márgenes, con una fuerte vocación pastoral. Pero mientras Francisco rompió muchos moldes con un estilo espontáneo, reformador y a veces confrontativo, León XIV parece traer un tono más reflexivo, más estructurado, pero igualmente comprometido. Si Francisco abrió puertas, León XIV parece tener la misión de afianzar los caminos abiertos, consolidando reformas y manteniendo la brújula hacia una Iglesia más sinodal, participativa y misericordiosa. El nombre que eligió, León XIV, también es significativo. Remite a los papas llamados León, en especial a León XIII, que fue un pionero del pensamiento social de la Iglesia en el siglo XIX, y cuya encíclica Rerum Novarum fundó la doctrina social moderna. Esta referencia sugiere que León XIV desea asumir también un papel relevante en los grandes debates éticos y sociales contemporáneos. Pobreza, migración, ecología, desigualdad, inteligencia artificial, guerra. Se espera de él una palabra firme y serena que pueda orientar a los creyentes y al mundo desde una visión humanista fundada en el Evangelio. Finalmente, su primera aparición pública como papa dejó entrever el espíritu que guiará su pontificado. Con voz pausada y clara, agradeció a Dios, honró la memoria del Papa Francisco y pidió oraciones no solo por él, sino por todos los pueblos. En un gesto lleno de humanidad, se dirigió en español a su querida diócesis de Chiclayo, cerrando el círculo entre sus orígenes pastorales y su nueva misión universal. León XIV no llega como un reformador disruptivo, ni como un príncipe medieval. Llega como un pastor que ha caminado con el pueblo, que ha conocido la pobreza, que ha ejercido la autoridad sin perder la humildad, y que ahora
desde el corazón de la Iglesia, está llamado a guiarla con sabiduría, compasión y coraje, en un mundo herido, pero hambriento de esperanza. El impacto inicial del Papa León IV y las expectativas que despierta su pontificado. Desde el momento en que apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro, el rostro sereno y la mirada profunda del nuevo Papa León XIV dejaron entrever que su pontificado no sería ruidoso, pero sí firme. Aún en sus primeras horas como pontífice, su estilo comenzó a delinearse con gestos más elocuentes que las palabras. No improvisó grandes discursos ni buscó brillar en titulares. Más bien, se presentó como un servidor de todos, visiblemente conmovido, consciente del peso que acababa de asumir. Una de sus primeras decisiones fue significativa. Solicitó a los fieles que rezaran en silencio por él, antes incluso de impartir la bendición Urbi et Orbi. Aquel silencio en la plaza, profundo y reverente, marcó una sintonía inmediata con la gente. Fue un gesto que recordó los inicios del Papa Francisco en 2013, pero con un tono propio, más sobrio, más contemplativo. Esa inclinación a la interioridad, tan característica de la espiritualidad agustiniana, parece perfilar el estilo que León XIV imprimirá en su pontificado. Menos espectáculo, más sustancia. Las reacciones no tardaron en llegar. En América Latina, especialmente en Perú, su elección fue celebrada con una mezcla de orgullo y cariño. Medios locales recordaron su labor como misionero, su cercanía con las comunidades rurales, su rostro conocido en parroquias pequeñas y su manera de estar presente sin imponer. En los barrios de Chiclayo se improvisaron vigilias y muchos creyentes, al ver a su obispo convertido en papa, sintieron que por fin la periferia había llegado al centro. En Estados Unidos, su elección fue recibida con sorpresa y esperanza. Aunque el catolicismo estadounidense es diverso y a veces dividido entre posturas conservadoras y progresistas, la figura de León el XIV es vista como una oportunidad de reconciliación interna. No representa a un sector ideológico, sino a una iglesia que escucha, que acompaña, que une en lugar de dividir. Su capacidad para hablar en varios idiomas, entender distintas culturas y moverse entre contextos tan dispares como Roma, Chicago o los Andes peruanos, lo convierte en un papa con una visión verdaderamente global, algo que será clave en un mundo cada vez más fragmentado. En Roma y en el resto del Vaticano, sus primeros movimientos son observados con atención. No se espera de él una oleada de reformas inmediatas, pero sí una continuidad consciente y ordenada del camino sinodal iniciado por su predecesor. En sus primeras reuniones privadas, se ha mencionado su intención de reforzar la colegialidad episcopal, de dar mayor protagonismo a las iglesias locales y de profundizar el papel de los laicos, especialmente las mujeres, en la vida de la Iglesia, no como gestos simbólicos, sino como pasos estructurales, fieles al espíritu de servicio y participación del Concilio Vaticano II. Desde ya, hay quienes proyectan en él distintas expectativas. Unos esperan que sea un papa de reconciliación y unidad interna. Otros, que sea una voz moral en un mundo marcado por el ruido, el conflicto y la indiferencia. Muchos, simplemente, desean que sea un pastor que no olvide a los olvidados. Su desafío no será menor: liderar una iglesia global con profundas tensiones internas, mientras responde a un mundo que exige claridad ética, compasión y sabiduría. Sin embargo, León XIV no parece intimidado por ese reto. Más bien, parece dispuesto a afrontarlo con la misma paciencia con la que caminó por los pueblos peruanos, con la misma firmeza con la que lideró a su orden religiosa y con la misma fe silenciosa que lo ha guiado hasta ahora. Su pontificado apenas comienza, pero ya deja entrever que será una etapa de maduración, consolidación y escucha profunda. Quizás, en un tiempo marcado por el exceso de palabras, su mayor revolución será recordarnos el poder del silencio, del discernimiento y del amor como guía para una iglesia que sigue, paso a paso, tratando de ser fiel al Evangelio,
en medio de un mundo que cambia. Conclusión: la elección de León XIV marca un momento de inflexión sereno, pero decisivo en la historia de la Iglesia Católica. No llega como un revolucionario de palabra fácil, ni como un gestor rígido de estructuras, sino como un pastor formado en la escuela del Evangelio, vivido con los pies en la tierra. Su vida, tejida entre la calma reflexiva del claustro agustino y la intensidad del servicio misionero en tierras humildes, refleja un perfil de liderazgo raro pero necesario. Uno que combina sabiduría teológica, humanidad palpable y experiencia concreta en contextos diversos. Su elección responde a una necesidad profunda, una iglesia que no solo hable de cercanía, sino que la encarne. Una iglesia que continúe abriéndose al mundo sin perder su alma. Una iglesia capaz de mirar al futuro sin romper con sus raíces. León XIV representa esa posibilidad. Con una voz pausada, un corazón abierto y una visión global, se perfila como un puente entre generaciones, entre continentes, entre tensiones eclesiales que claman por unidad. En tiempos marcados por la fragmentación, el desencanto y la fatiga espiritual, su figura ofrece una esperanza discreta pero firme. No promete grandes titulares, pero sí pasos seguros. No viene a imponer, sino a escuchar. No se presenta como el centro, sino como un servidor entre hermanos. León XIV es, en definitiva, un papa para tiempos complejos, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe buscar con humildad y acompañar con compasión. Y quizás, precisamente por eso, es el pastor que hoy la Iglesia y el mundo necesitan.